doctor Patiño, pero detengámonos un poquito en el poder. ¿Qué debe traer ese poder? ¿Qué requisitos tiene? Salvo lo que nos estás diciendo, o sea, la finalidad debe estar establecida, si es para representar en la asamblea, si es para poder ser elegido en el consejo de administración, pero Hola, hola, bienvenidos a este podcast, invitación de ESAP, el gremio de la propiedad horizontal. Por estos días hemos estado muy juiciosos trayéndoles a ustedes temas supremamente importantes relacionados obviamente con lo que más nos gusta y es la propiedad horizontal. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él nos acompaña desde Pereira. Se trata de Leonardo Patiño, abogado, quien también hace parte fundamental de SAP. Y por supuesto, Diana Carolina Ruiz, nuestra directora ejecutiva. No olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y si quieren saber más de SAP, pues ingresan a la página www.esap.org. Arranquemos. Diana Carolina, buenas tardes. Leonardo Patiño, abogado. Querido Leonardo, bienvenidos. hola Liliana, gracias por este espacio. Recuerden que todos los jueves a las 6:30 estamos hablando del tema que más nos apasiona, que es la propiedad horizontal, y estoy súper feliz porque tenemos un invitado pues de altas ligas, el doctor Leonardo Patiño, que es abogado especialista en derecho urbano, administrador de empresas, quien durante un gran periodo de su vida administró propiedad horizontal. ¿Quién más sino él, desde la experticia y el conocimiento, que nos hable a los administradores y a los copropietarios sobre esto, el régimen de propiedad horizontal? Así que súper bienvenido, doctor Leonardo. Qué placer tenerlo el día de hoy acá. Doctora Diana, muchísimas gracias por el espacio, por esa generosa introducción. Lilianita, un placer verte nuevamente. El tema que nos ocupa el día de hoy es algo que nos gusta mucho y que todavía tenemos ciertas dudas al momento de convocar las reuniones de asamblea y es la elección del consejo de administración del comité de convivencia. Esta vez yo quiero saber quiénes no se pueden elegir en un consejo de administración. Bueno, la pregunta, arrancaste por la parte más difícil, es decir, los impedimentos. Poder conformar parte de un consejo de administración es parte del ejercicio de la propiedad privada. La propiedad privada tiene unas aristas y dentro de esas aristas, dentro de una de ellas, que es la libre disposición, también se encuentra la libre determinación de quién representa los intereses de esa unidad privada frente a la Asamblea General de Copropietarios. Así las cosas, en primera instancia, yo haría el contrario, es quién tienes vocación de pertenecer al Consejo de Administración. En primera instancia, los propietarios de unidades privadas. Si no soy propietario, pero tengo vocación de representar ese interés, ese derecho, entonces tengo que tener un poder debidamente otorgado por el propietario. ¿Quiénes no pueden representar los intereses de una unidad privada? Pues aquellas personas que no son propietarias y no se encuentren debidamente apoderadas por el propietario. Y aquí comenzamos a entrar entonces en unos temas que son bastante álgidos. Un matrimonio, la esposa que no figura como propietaria, cabe la precisión. Cuando hablo de propietario es quien se encuentre registrado en el folio de matrícula inmobiliaria, lo que normalmente en Colombia denominamos el certificado de tradición, quien tenga esa calidad de propietario. Quien no la tenga, quien no esté registrado en certificado de tradición, no tiene esa calidad. Entonces, en consecuencia, ¿el promitente comprador de un inmueble puede representar? No. ¿Es propietario? No. ¿El suscriptor de una escritura pública de compraventa, escritura que no ha sido objeto de registro, es propietario? No. ¿El cónyuge del propietario es propietario en virtud de esa
de ese vínculo matrimonial, no. La sociedad marital, la sociedad conyugal para el caso de los matrimonios, o la sociedad marital de hecho, en el caso de uniones maritales de hecho, ¿constituye título de propiedad? No. El locatario de un crédito de leasing habitacional, de un negocio de leasing habitacional, puede sin poder, o sea, está en capacidad, sin haber sido apoderado, de representar los intereses de esa unidad privada, rotundamente no. Entonces, en conclusión, los propietarios o sus apoderados son los que tienen vocación de presentarse como asambleístas en esa reunión de copropietarios. Quienes no ostenten poder o no ostenten calidad de propietarios no son asambleístas, no tienen derecho de representar esa unidad. En consecuencia, si yo tengo un poder, el poder simple de representación, ese que los administradores mandan conjuntamente con la convocatoria, que vemos que mandan convocatoria, donde está el orden del día, la información, y de manera adjunta mandan el listado de morosos y una minutica de poder. Esa minuta, así a secas, que simplemente tiene facultades de representación, los faculta a ellos, apoderados, a nominar su nombre y eventualmente ser elegidos miembros del consejo? No. El poder solamente puede ejercerse para las facultades contenidas en él. Así las cosas, si en el poder no se encuentra de manera expresa la facultad para nominarme al consejo y eventualmente salir elegido, pues entonces será facultad que no podré ejercer. Hasta ahí estamos absolutamente claros, ¿verdad? Sí, doctor Patiño, pero tengámonos un poquito en el poder. ¿Qué hay de traer ese poder? ¿Qué requisitos tiene? Salvo lo que nos estás diciendo, o sea, la finalidad debe estar establecida, si es para representar en la asamblea, si es para poder ser elegido en el consejo de administración, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo puedo yo otorgar ese poder? ¿Es esa minuta necesaria? ¿Lo puedo hacer a través de WhatsApp? ¿Lo puedo hacer por llamada? O sea, ¿cómo se materializa ese poder? Con respecto a poderes, nos podemos transar aquí en todo un congreso. Podemos hacer todo un congreso alrededor de poderes porque es un tema muy amplio, pero vamos a No tratar de sé, resumir. pero cuéntele lo básico a los que nos están viendo hoy. Pero sí, vamos a resumirnos como a los efectos más prácticos del poder. Perfecto. El poder es una facultad de una persona que tiene una capacidad otorgando a otro parte o totalidad de esas capacidades. Entonces, yo soy propietario de un bien inmueble, tengo la capacidad, tengo la voluntad de nombrar a la doctora Diana Carolina como mi apoderada. Ella podrá ejercer las facultades que estén contenidas en ese poder. ¿Sí? Ni una más, ni una menos, las facultades que yo otorgué. Punto dos, la formalidad. ¿Es necesario que ese poder esté autenticado de manera rotunda? No. Si el poder proviene de la persona que tiene la capacidad, es decir, en este caso el propietario, pues los administradores, ni el revisor fiscal, ni la contadora, ni los miembros del consejo de administración son notarios públicos ni son registradores. Así que si alguien considera que un poder fue falsamente presentado, pues el que incurra en esa conducta ya no está hablando simplemente de un poder en una asamblea, sino que ahora ha incurrido en un delito que se llama falsedad en documento privado, lo que ya está penado con prisión. O sea, está contemplado dentro de nuestro Código Penal. Entonces, no hay una formalidad, el poder incluso puede emitirse de viva voz. ¿Qué es lo que exige la norma? Pues que sea identificable tanto quien lo otorga como su voluntad. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en medio de una asamblea y estoy al lado de la doctora Liliana, pero me tengo que ausentar, de viva voz me dirijo al presidente y dejo constancia de que es mi voluntad que Liliana siga representando los intereses de mi apartamento. ¿Sí? Pero cuando yo no estoy presente, pues debe existir algún documento formal que dé una prueba inequívoca de esa voluntad.
Entonces ahí es donde pedimos la minuta. Pero reitero, ese documento debe contener de manera expresa cuáles son las facultades que yo he otorgado a mi apoderado para que pueda ejercer. Si yo ahí simplemente digo para que vote, para que decida, para que intervenga, perfecto, y esas serán las facultades. Pero si yo ahí no incluyo la facultad de que se postule en representación de mi unidad privada al Consejo de Administración, pues será una facultad que no podrá entenderse surtida en virtud de una palabrita, de una frase que hemos confundido mucho tiempo, y es amplio y suficiente. Esa frasecita de otorgo poder amplio y suficiente no significa para todo. Significa que esa persona queda facultada completamente para ejercer las actividades necesarias con el objetivo de ejercer las facultades que están expresamente contenidas. Les voy a dar un ejemplo. Yo le otorgo poder a Pedro Pérez para que comercialice mi inmueble y lo entregue en arrendamiento. Y yo digo poder amplio y suficiente al señor Pedro Pérez para que promocione y firme el contrato de arrendamiento y reciba el dinero de arrendamiento. Mire que las facultades hayan sido expresas. Cuando yo hablo de amplio y suficiente es que para promocionar también estoy autorizando que promociones, que publique abiertamente la disponibilidad del inmueble, ¿sí? Que lo publicite, que escoja de acuerdo a su criterio el posible candidato arrendatario y que disponga de esos dineros con destino a mí como podernante. Entonces, el amplio y suficiente no es un cheque en blanco para ejercer cualquier facultad. Es una frase que indica que ese señor apoderado tiene la facultad, tiene unas facultades expresas y para desarrollar esas facultades expresas se entienden contenidas todas las actividades tendientes a esos objetivos. Punto. Entonces, como conclusión, prefiero que sea formal. Esa formalidad no comprende que tiene que ser autenticado ante notario. ¿Sí? Dos, ni el administrador, ni el revisor fiscal, ni el presidente del consejo, ni el presidente de la asamblea pueden decir si mi firma es mi firma o no. Porque es que vemos, no, es que yo conozco la firma de Leonardo y esa no es la firma de Leonardo. Sí, porque usted es notario público. Y el único que puede impugnar la firma de la suscripción de un poder, pues es el suscriptor. ¿Sí? O sea que en el caso de un poder, el único que puede decir que la firma no corresponde, pues es el propietario del poder dante. ¿Sí? Tres, aunque no se requiere una solemnidad, si no estoy en presencia del poder dante, pues yo no puedo decir, no, es que creo que Leonardo, si usted, señor Pedro Pérez, dice que Leonardo lo apoderó, yo doy fe de que así fue. Usted no puede dar fe de lo que no le consta. ¿Sí? Pero si Pedro Pérez trae un documento donde ahí digo que que estoy apoderando a Pedro Pérez, pues ese documento sobre el principio ubérrimo de la buena fe se tiene que tener como legítimo. Y el único que puede deslegitimar esa presunción es un juez o el mismo poder dante. Porque hemos tenido casos donde poderes firmados por Pedro Pérez, pues Pedro Pérez no tenía ni idea que haya firmado ese poder, pero eso solamente será el resultado de un proceso investigativo e incluso, diría yo, de la interposición de denuncios de tipo penal. ¿Sí? Conclusión, prefiero que sea por escrito, no necesito que sea notario. Se toman como legítimos y quien diga que esa no es la firma, pues tendrá que probar que no es la firma. ¿Sí? Pero de viva voz es absolutamente válida. Hablando de poderes, y ya que dices, ok, el administrador, el revisor fiscal no puede valorar la legitimidad o no del poder, pues porque no está dentro de sus funciones y Colombia se basa en principio de buena fe. Hablemos de la cantidad de poderes, que es otro tema y otro maní que complica las No, asambleas. esa- ¿Puede el revisor fiscal decir?
En esta asamblea, cada propietario puede tener solo dos poderes, o el administrador o el consejo de administración. Se puede limitar, ¿no? ¿Cómo se limita? ¿Cuántos poderes puede llevar el vecino? Ok, eso es un tema muy recurrente. La Honorable Corte Constitucional ya se pronunció al respecto, para ese y para otros menesteres de igual característica. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Que a falta de una normativa general o especial, en el caso nuestro tenemos un régimen especial, se deben presumir como legítimos los actos entre los particulares. Y que si en el reglamento de propiedad horizontal no existe ninguna limitante a la cantidad de poderes que puede llevar una persona, entonces entenderá que no hay límites. Ahora, eso a veces raya en lo absurdo. Tuve un abogado que llegó con 86 poderes de un total de 200 unidades privadas. O sea que al señor abogado tocaba pedirle permiso para todo porque pues tenía la capacidad. Y de los 200, pues no asistieron 200, asistieron 150. Entonces, adivine quién tenía la capacidad finalmente de decisión por concentración de poder. Pues el señor que llevó todo ese número de poderes. Cuando consultamos el concepto de la Corte, dice, lo que diga el reglamento, mientras no contravenga la ley o derecho ajeno, se deberá tener como legítimo. Eso significa que para que haya un límite en la cantidad de poderes que una persona esté en capacidad de representar, esa norma debe estar contenida en el reglamento de propiedad horizontal. En los reglamentos que nosotros hacemos en la oficina, normalmente ponemos la cifra mágica, normalmente viene estando entre 2 y 4. O sea, eso no significa que esos 4 estén incluidos en mi derecho como propietario. Estoy hablando de poderes, así que yo puedo representar los intereses propios sin necesidad de pedirle permiso a nadie, pero a la vez tengo un límite de 2 o de 4 vecinos que han depositado su confianza en mi criterio, ¿sí? Pero si no existe dentro del reglamento de propiedad horizontal ningún límite para la representatividad, se entiende que eso es ilimitado. Entrarán entonces las consideraciones de que eso es conveniente, que eso es justo, que eso es ilegítimo. Todas esas discusiones son filosóficas, ¿sí? Y poner a filosofar una asamblea general de copropietarios en la calentura de lo que normalmente es una reunión de asamblea, pues es más que inútil, es completamente eh, controversial y lo que hace es tratar de apagar un incendio con un bidón de gasolina. Entonces, lo que yo les diría en este caso es, si el reglamento de propiedad horizontal no tiene una disposición que limite la cantidad de poderes que una persona presenta, pues entonces se entenderá ilimitado. Consideraciones subjetivas, filosóficas, lo que debería ser el derecho, pues no tienen lugar para poderse dirimir dentro del ambiente de una asamblea general de copropietarios. Tiene más posibilidad de dirimirse, no sé, alguna pregunta que tenga más facilidad, como cuál es el sentido de la vida o por qué estamos aquí. De resto, lo que vamos a tener siempre son discusiones jurídicas, que son las que sí tienen lugar. La ley dispone que hay un límite, respuesta contundente, no. ¿El reglamento de propiedad horizontal nuestro tiene un límite? No, es ilimitado. Ah, RPH sí tiene un límite, dice que 4 y usted presentó 5. Dígame cuál de los 5 va usted a eliminar, va a devolver a su propietario y cuáles son los 4 que va a representar usted. Doctor Patiño, ¿qué tan sano es para una copropiedad que varios miembros de una misma familia pertenezcan o hagan parte del consejo de administración? Pues obviamente teniendo en cuenta que cada uno es propietario de un inmueble diferente. Lo que pasa, Vivianita, es que a veces son 2 consejeros que representan el mismo apartamento. Tenemos esos casos. Entonces está doña Luisa y está don Dagoberto y los 2 son consejeros. Y los 2 son dueños de la casa 46. Entonces, ahí entramos a que, y eso es un tema que se nos coló, cuando un inmueble tiene proindiviso, ¿qué significa proindiviso? Que figura esposo y esposa, cada uno con el 50%.
Ojo que esto va a ser controversial, pero es absolutamente jurídico y está plenamente fundamentado dentro del derecho patrimonial. O la esposa le otorga poder al esposo o viceversa, sin discriminación del derecho de que asistan los dos, pero no podrán votar los dos ni se podrán inscribir los dos como asistentes representando los mismos derechos. ¿Sí? No, es que, pues yo soy el esposo de la doctora Claudia, usted me tiene que reconocer que yo voy a representar los derechos de ella. La única que define quién representa sus derechos es ella. Por lo tanto, paradójicamente, es absolutamente necesario e indispensable que en los casos de proindiviso, cuando figuran más de dos titulares de derecho de dominio, alguno tiene que representar al otro. Tenemos un caso en Santa Marta donde tengo un apartamento con 52 propietarios porque compraron tiempo compartido y cada uno es dueño de una semana. Y en el certificado de tradición aparecen los 52 propietarios. Ahí quién representa los intereses. Nos ha tocado hacer mini asambleas por apartamento para que cada apartamento defina quién es su apoderado de los 52 o si los 52 nombran un tercero. Pero definitivamente ninguno puede representar de manera inconsulta los intereses de los otros 51 copropietarios. Ahí sería una copropiedad, una comunidad dentro de un inmueble que a la vez funciona como una copropiedad de los bienes comunes de la persona jurídica de la propiedad horizontal. Entonces, ojo, ahora, si yo soy esposo de la doctora Claudia y el apartamento está a nombre de ella, sin poder formal, yo puedo representar los intereses de ella valiéndome de la sociedad conyugal, definitivamente no. No, pero es que usted no me va a desconocer, amiga sociedad patrimonial. Aquí tenemos que hacer un asterisco, un paréntesis. La sociedad patrimonial es la que se declara con objetivo de extinción, bien sea por causa de muerte, bien sea por causa de divorcio. Esa sociedad está ahí yacente, pero no es formal, a menos que estemos ante el fallecimiento de uno de los dos o de los dos, o estemos ante una decisión de divorcio de la pareja. Entonces, la sociedad conyugal en situaciones normales, y lo digo aquí subrayado, no existe. Los bienes de la sociedad conyugal son propios de cada titular, que con objetivo de ser liquidada esa sociedad conyugal, pues hay que declarar. Entonces, esa sociedad, dicen los abogados de derecho de familia, es la que nace para morir. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta de qué hacemos o quién va a representar los derechos, el voto no se puede fraccionar. En el caso de los proindivisos, si yo no traigo poder del otro 50%, ni siquiera me pueden tener en cuenta a mí. No he visto ninguna asamblea donde computen el 50% de un voto por el sí y el otro 50% del voto por el no, porque puede que los dos se presenten, pero si uno no le otorga poder al otro, ese bien queda sin representatividad, porque el derecho no se puede fraccionar. ¿Hasta ahí estamos claros? No, me queda una inquietud. Sí. Si son, bueno, estamos hablando de proindivisos, pero Sí. si son hermanos, por ejemplo, dueños cada uno de un apartamento diferente en Ah, la ok. misma copropiedad. Entonces entramos al terreno filosófico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estrictamente jurídico son independientes, así sean familia, ¿sí? Y yo no le puedo, en virtud del parentesco o del grado de consanguinidad, incluso del grado civil, puede haber dos esposos con dos inmuebles independientes. No le puedo cercenar, en virtud de ese vínculo, los derechos del uno o los derechos del otro, ¿sí? Funcionan allí independientemente y cada uno estará representando sus intereses propios. Que eso sea conveniente o no es una discusión sociológica del derecho, es una discusión filosófica de conveniencia. ¿Quién define y quién dirime esa situación? Los votos
de los asambleístas. ¿Sí? Hay un adagio popular que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, o Dios se equivoca o definitivamente la frase es incierta, porque decisiones tomadas de manera democrática, mayoritaria por las copropiedades, no por su mayoría, están ajenas de errores. Sin embargo, en este caso particular que tú me planteas, dos hermanos, dos esposos, dos primos, padre e hijo, cada uno con su independencia frente al derecho patrimonial de apartamentos de inmuebles, pues se tienen que entender que están actuando de manera independiente, al margen de su nexo de consanguinidad, familiaridad, civil o conyugal. A mí me surge ante eso una duda un poco más compleja, no sé si filosófica, pero me parece interesante abordarla. ¿Puede el administrador representar inmuebles con poder? ¿Puede el consejo de administración hacerlo? O sea, ¿podría el administrador llegar con, no en el caso de los 80 y punta de poderes, pero podría llegar con 5, con 10 para representar inmuebles en su calidad de administrador? Y frente a eso, ¿opera lo mismo con el consejo de administración? No hay a nivel de norma una disposición que prohíba que el administrador represente derechos de propietarios. Pero de las cosas más ilógicas, que yo esté rindiendo un informe, además vote, o que esté presentando una propuesta como administrador y además vote a favor o en contra de ella. Desde el punto de vista de norma, la 675 no tiene ninguna disposición que impida esa situación. ¿Dónde encuentro yo esas limitaciones? A nivel de reglamentos de propiedad horizontal. Y la encontramos más o menos, palabras más, palabras menos, con esta frase. El administrador, el revisor fiscal, el contador y los miembros del consejo de administración no podrán representar intereses diferentes a los propios. ¿Sí? Para mí esa disposición hay que tenerla como cierta si se encuentra al interior de un reglamento de propiedad horizontal. Pero ¿qué pasa cuando el administrador también es propietario? Porque pasa mucho, donde los administradores también son propietarios, ¿sí? Pues en virtud de que son propietarios no les puedo cercenar el interés legítimo de representar esos derechos. Entonces votarán por el interés propio. Un revisor fiscal no debe tener en mixtos o comerciales ningún nexo que le reste credibilidad. Sin embargo, para los conjuntos de tipo residencial, donde los revisores fiscales no son forzosos, sino que son facultativos, no existe esta disposición. Yo no sé por qué. O sea, el revisor fiscal debe ser autónomo sin ligarse a si esa copropiedad es mixta, comercial o residencial. El principio debería ser el mismo para todos los tipos de copropiedades, pero así está la norma. Lo que yo les diría es, también hay otro ejemplo donde la propiedad horizontal es dueña de inmuebles, no bienes comunes. Recordemos que los bienes comunes no son de la administración. Los bienes comunes pertenecen a los copropietarios en proporción a su coeficiente, ¿sí? Pero a veces tengo muchos casos donde la copropiedad compra un apartamento en Santa Marta o compra un apartamento en San Andrés. Ese apartamento no es un bien común, porque ese apartamento tiene folio de matrícula inmobiliaria, paga impuestos, es propiedad privada, pero es una propiedad privada que pertenece a la persona jurídica de la propiedad horizontal, ¿sí? ¿Quién representa los intereses de esa persona jurídica, de ese inmueble? Pues el representante legal de la persona jurídica, así que tendrá que votar. Un caso más común, algunas copropiedades, edificios quedan con parqueaderos, pero esos parqueaderos no se convierten per se en un bien común. Son propiedad privada porque tienen folio de matrícula inmobiliaria. ¿Quién es su representante? Pues el representante legal de la persona jurídica propietaria de esos inmuebles. ¿Sí? Entonces hay algunos casos de excepción donde el administrador tiene que votar, pero no a título personal,
sino en calidad de representante de la persona jurídica que tiene dentro de sus activos unos inmuebles que pueden estar dentro, como es el caso de parqueaderos, que están dentro de la copropiedad, ¿sí? O incluso en algunos casos de recaudo de cartera, llegamos a embargo, o sea, demanda, embargo, remate, adjudicación. Y entonces ese apartamento pasa a ser común, ¿no? Sigue siendo un bien privado, pero por eventos de la adjudicación a la copropiedad, es un bien privado de propiedad de la administración. Y el día de la asamblea, pues tendrá que votar. Peor aún, paga administración. Y dentro del presupuesto, como eso es un bien privado de propiedad de la administración, pues hay que causar las expensas comunes, hay que aforarlas presupuestalmente, hay que aforar el predial que tiene que pagar ese apartamento y hay que aforar unos mantenimientos. Obviamente el ingreso de la renta que produzca ese inmueble será un ingreso, a mi modo de ver, extraordinario de la persona jurídica, porque es la renta de un inmueble, de un activo que no es muy típico para lo que no fue diseñada la copropiedad o el régimen de propiedad horizontal, no tuvo en cuenta estas situaciones. Entonces, hay situaciones, es muy común, no vayan a pensar que no es muy común. No es la regla, pero me lo encuentro mucho donde la administradora tiene que votar por los tres parqueaderos o la administradora tiene que votar por el 1101 que fue objeto de adjudicación por recaudo de cartera. Bueno, esto es en el caso de la elección del Consejo de Administración. Ahora vamos para la elección rápidamente, doctor Patiño, del Comité de Convivencia. ¿Cómo se hacen los nombramientos en una asamblea? No existe un sistema, existen tres. Y a veces creemos que son lo mismo. Sistema nominal. Cada uno levanta la mano y esto aplica no solamente para comité de convivencia, sino también para consejo de administración o ese invento del demonio que han tenido que se llaman comisiones. Si usted quiere que algo no funcione en propiedad horizontal, designe una comisión. Está científicamente comprobado que si quiere que algo se frene, nombre a cuatro sabios, se reúnen de acuerdo. ¿Cómo se hacen los nombramientos, las elecciones de los cuerpos colegiados? Colegiados, colegas, colegas iguales. Ahí no manda más el presidente. El presidente no es el dueño del edificio. Con esto van a convulsionar los copropietarios, pero es cierto. El consejo de administración es consejo mientras se está sesionando. Se acabó la sesión, yo dejo de ser consejero, por ende dejo de ser presidente del consejo. ¿Sí? ¿Cómo llego a conformar un cuerpo colegiado? Tres sistemas. Uno, nominal, levantamos la mano y nos eligen. ¿Sí? Sistema 2, planchas. 100 votos posibles. Plancha 1 obtuvo 49 votos. Plancha 2 obtuvo 51 votos. Ganó la plancha 2 por un par de votos. Claro, hasta ahí. Y hay un sistema mucho más complejo que se llama cociente electoral. Y el cociente electoral, a pesar de que se maneja a través de planchas, no son planchas. El cociente electoral otorga las curules al cuerpo colegiado en proporción a los votos alcanzados. En los mismos 100 votos posibles vamos a hacer un ejercicio un poquito diferente. De los 100 votos posibles, la plancha número 1 obtuvo 40 votos. La plancha 2 obtuvo 60 votos. Tenemos 5 curules para llenar. Si eso es proporcional, entonces la plancha número 1 obtendrá 2 curules. La plancha 2 obtendrá 3 curules. 40 y 60. ¿Listo? 40%, 60%. Como tengo 5 curules, entonces ese consejo tendrá una conformación mixta, lo que puede ser una completa desgracia, porque vas a poner a trabajar juntos a personas que en virtud de su ideología, concepción, eh, eh,
concepto del deber ser, manejan corrientes diferentes. La gran mayoría de los casos, los consejos de administración creadas por cociente electoral comienzan a chocar entre ellos precisamente por esas preconcepciones, ¿sí? Entonces, es diferente el nominal del sistema de planchas del sistema de cociente electoral. En algunos casos se presentan unas maravillas, y ojalá esa fuera la norma, donde estas personas que piensan distinto, cuando ya integran el consejo de administración, comienzan a derrumbar una cantidad de mitos y comienzan a creer y a pensar y a ver que la cosa no es como se ve desde el asiento de un asambleísta o desde mi posición como copropietario residente, porque las cosas son distintas, que son mucho más complejas, que requieren mucho más compromiso, esfuerzo, reflexión, estudio, compromiso, tiempo, sacrificio. Y entonces, lo que sí sucede en la gran mayoría de los casos es que cuando los opositores llegan al consejo de administración, al salir son otros. Ya piensan distintos, ya ven que la cosa no es como pensábamos, que esto tiene una ciencia detrás y que finalmente el administrador lo que estaba haciendo era su trabajo, ¿sí? Esos ejercicios de los cocientes electorales, de los consejos creados por cociente electoral, en la gran mayoría de los casos, pues no son buenos, pero eso es lo que dice la norma. ¿Cuál de los tres sistemas debe ser el aplicado? La respuesta aquí sí es bastante sencilla. Lo que diga el RPH. Si el reglamento de propiedad horizontal dice cociente electoral, es cociente electoral. Eso no está a discusión de la asamblea, ¿sí? Ahora, si es cociente electoral, pero solamente se lanza una plancha, pues en la práctica quedó esa plancha porque tiene el 100% de los votos posibles, ¿sí? Con algunos detractores que no tienen opción B. Entonces, esta es la forma de escoger normalmente los cuerpos colegiados. El comité de convivencia tiene una particularidad. Primero, no es una instancia de decisión, ¿sí? Y ha sido un poquito difícil hacerle entender al señor miembro del comité de convivencia que él no impone sanciones, ¿sí? Entonces, ¿a qué quedan reducidos en la práctica? Porque como no quieren resolver conflictos, porque pues, quieren hacer de todo menos vivir harto, entonces ¿a qué se comienzan a dedicar? Pues se convierte en un comité de rifas, juegos y espectáculos que se dedica es a propender efectivamente por una convivencia sana, pero cuando hay conflicto, pues como no lo sé manejar y como nadie capacita a los comités de convivencia para la solución de conflictos, así como nadie prepara a los miembros de consejo de administración en propiedad horizontal, pues tengo gente, en el mejor de los casos, con mucha buena intención, cargadas de todo el entusiasmo, pero sin herramientas. Yo pienso y he sido abanderado de eso, y yo sé que SAP me ha copiado en esa idea de que así como a los administradores les exigimos idoneidad y procuramos capacitarlos, yo creo que estamos más que tardíos para comenzar a capacitar consejeros, para comenzar, ¿por qué no también a pensar en que esos miembros del comité de convivencia requieren herramientas? Que no todo basta con que yo me acerque al señor Alfonso Méndez para que no nos castigue con su parranda cada 8 días, sino que tengo que darle herramientas y que tiene que entender que hay un proceso sancionatorio dentro del cual él no decide, pero es parte integral, parte importante. Yo creo que ya es hora de que no solamente miremos al administrador, sino también a los consejos de administración y a los comités de convivencia. ¿Cómo se eligen los miembros del comité de convivencia? Lo que diga el RPH. Normalmente yo veo que el procedimiento de elección del consejo de administración está ahí en los reglamentos. Pero cuando yo veo los comités de convivencia, dicen, se elegirá a 3 miembros. Punto. Y ahí llegó. No tengo ninguna otra disposición. Cuando no tengo disposición expresa, debo entender el más simple de los sistemas, nominal. Las personas que se lancen. ¿Sí? Normalmente 3.
¿Qué pasa si no se nombra un comité de convivencia? Pues desde el punto de vista jurídico, porque no es una instancia de decisión, pero tengo algunos funcionarios públicos encargados de otorgar las representaciones legales, negando la inscripción del nuevo administrador representante legal con argumentos como estos. Es que no eligieron ustedes el comité de convivencia. Es que el comité de convivencia no es una autoridad administrativa, como si lo puede llegar a ser el consejo de administración. Ahora, el comité de convivencia tiene unas instancias de acercamiento, amigable, composición, conciliación, una procura de tener calidad de vida. A mí me parece que si entendemos bien la figura de los comités de convivencia y la desarrollamos bien, tendríamos mejor vivir. Pero desde el punto de vista jurídico, su elección o no, en nada perjudica administrativamente o jurídicamente la buena marcha de la administración. Doctor Patiño, ¿quiénes pueden ser miembros del consejo, del comité de convivencia? Pues doctora Diana, no existe dentro de la 675 ninguna cualificación para el cargo. Si tú miras artículo 55 y subsiguientes, porque es 54, dice que el reglamento de propiedad horizontal, dice en el reglamento de propiedad horizontal que los miembros del consejo de administración tendrán que ser propietarios o sus apoderados. Creo que en algunos habla de delegados también. La figura de delegación es muy compleja. Así que nos gastamos todo un podcast hablando de la figura de la delegación. No nos vamos a meter en ese tema ahorita. Eh, pero ¿quiénes se lanzan al comité de convivencia? Les voy a decir lo que ha sido mi experiencia en estos 27 años. Generalmente son las esposas de los miembros del consejo. Y lo que yo llamo el comité de las primeras damas. Normalmente en el resto de los casos, quienes son personas interesadas en que en no asumir una carga administrativa, pero que quieren procurar por la buena convivencia. Conclusión, no hay una cualificación del cargo de miembro del comité de convivencia desde el punto de vista de norma. No conozco reglamentos de propiedad horizontal que determinen una cualificación del cargo hasta hoy. No sé si mañana me aparezca un RPH con una cualificación del cargo, unos requisitos para poderse nominar. La experiencia es que si es difícil a veces miembros del consejo, la elección de los miembros del comité de convivencia se resulta aún más compleja. Ríase cuando tengo que nombrar comités de brigadas de evacuación, atención de desastres, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, SGIRS, ¿sí? Más las 40 comisiones que tienen funciones que ya están en el administrador, ¿sí? Entonces, no, pueden ser cualquier. ¿Tiene que ser residente? No. ¿Tiene que ser propietario? No, no. Ahora, yo diría que la lógica es que resida ahí. Porque pues una persona que no resida, pues no, pues cómo atiende el problema que nació allí, ¿sí? Pues es un deseable, pero no es un requisito formal. Doctor Patiño, y en el caso en que, en los dos casos donde no se logre un número impar por ninguna circunstancia, ¿qué se hace? Yo digo que no hay problema, porque es que instancia no toma decisiones. El comité de convivencia se acerca, promueve, da recomendaciones, da algunas observaciones al consejo de administración dentro del proceso sancionatorio, pero no toma decisión alguna, ¿sí? Entonces yo digo, francamente, yo no veo que un comité de convivencia de tres quede conformado por dos, pues si no hubo más, es más, yo te la pongo más dura, Vivianita. Y si nadie se lanza, nos quedamos atrapados ahí hasta que el comité de convivencia se elige. ¿Cuál es la vía de escape cuando nadie se lanza? La misma norma en su artículo 39, no, 38, funciones de la asamblea. En su parágrafo dice que se puede delegar únicamente la función de escoger y nombrar el comité de convivencia al consejo de administración.
Es la única función, creo que es el numeral 2. De resto, no hay ninguna función de la asamblea delegable. Ese cuentico de que la asamblea aprueba estados financieros, pero ay, no, nombremos una comisión para que apruebe los estados financieros. No. Nombremos una comisión para que nombre al revisor fiscal. No. Nombremos una comisión para que apruebe el presupuesto. No. Nombremos una comisión para que escoja el consejo. No. La única función delegable es la elección del comité de convivencia. Y eso nos da más o menos una sensación de lo importante que puede ser el tema. Pero a mí sí me parece importante recalcar que la ley dice nombrar al comité de convivencia y no ponerse las funciones del comité de convivencia, porque uno se acerca a copropiedades y dicen como, ¿y el comité de convivencia? No, esa tarea la ejercemos los consejeros. Es incompatible, doctora Diana, porque quienes sancionan son los consejeros. Entonces, si el consejo es el que sanciona, pues ¿cómo? Ahora, eso no es óbice para que dentro del consejo de administración se nombre a alguien que haga un acercamiento con el presunto infractor, a que sea escuchado. Es que la conciliación yo creo que no es privativa de ningún órgano. La conciliación debe ser el mecanismo mediante el cual nos damos calidad de vida, en esta y en cualquier otra instancia. Pero se confunde con esa capacidad de llegar a conciliaciones con abrogarme la facultad no, el rol de un comité de convivencia. ¿Sí? Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Tener la capacidad de sancionar me impide tener el rol del comité de convivencia, porque es absolutamente claro y normativamente así se expresa. El comité de convivencia en ningún caso podrá imponer sanciones. Y en el caso del Consejo de Administración, donde no se logre el número impar, ¿qué pasa? Normalmente los reglamentos de propiedad horizontal contienen la disposición de escoger unos principales y unos suplentes. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer un reglamento donde dice, el Consejo de Administración estará integrado por 5 miembros. Punto. No habrá suplencias. Punto. Y no hay sino 4. Y no hay más. O sea, definitivamente por todos los medios prometimos rifar un carro entre los miembros. Ni así no hay posibilidad. Yo diría que no debería entenderse eso como un incumplimiento de tipo normativo. ¿Dónde recae el problema? Con los quórum y con las decisiones. Me explico. A diferencia de la asamblea, donde la decisión, una vez tenido el quórum de más del 50% de los coeficientes, tomará decisiones con la mayoría más uno de los presentes. En el Consejo de Administración no funciona así. En el Consejo de Administración las decisiones son tomadas por la mayoría de sus miembros, no de sus asistentes. Me explico el caso de manera aritmética muy sencilla. Consejo de Administración integrado por 5 personas, asisten 3. Tendré quórum deliberatorio, ¿sí? Por lo tanto, se puede debatir. Debaten un asunto y ese asunto obtiene una votación de 2 a favor, 1 en contra. Si somos desprevenidos, diremos que 2 personas le ganan a una. Por lo tanto, la decisión es legítima. Si estuviéramos hablando que las decisiones se toman con la mayoría de los asistentes. Pero como la norma no dice eso, la norma dice que las decisiones del Consejo de Administración se tomarán con la mayoría de sus miembros. En el mismo caso, donde haya 3 asistentes, se necesitaría que los 3 tomen la misma decisión en el mismo sentido. Así que si doña Teresita le da por decir no, pues no hay decisión. Porque el umbral para tomar decisiones en el Consejo de Administración será siempre la mayoría de sus miembros. Ahora, traigamos ese caso al que tú me planteas. Un Consejo de Administración que es de 5, pero hay 4 elegidos.
Y vamos a suponer que dos dicen sí y otros dos dicen no. Tampoco habrá decisión. No solamente por empate, sino porque la decisión no superó el umbral de la mayoría de sus miembros, que para el caso de Marras sería 3. Ojo con esto y pongo un asterisco aquí grande. La mayoría se computa sobre la totalidad de los miembros, no sobre la totalidad de los nombrados. Es decir, que un consejo de administración de 4 en una copropiedad cuyo RPH dice que es de 5, siempre seguirá computándose sobre 5, así no hayan tenido sino 4. Mm. ¿Sí? Porque dice la mayoría de sus miembros, sean estos elegidos en mi criterio o no. Es decir, que el consejo de administración, así hayan sido elegidos 4, será computado como un consejo de administración de 5 miembros. Esa sí es una teoría muy mía, ¿sí? Porque es que yo no puedo cambiar la conformación de un consejo de administración porque es que ese año no tuvimos sino 3. Vamos a poner ese ejemplo, no elegimos 4, sino que elegimos 3, impar. Sí, Leonardo, la norma dice plural impar, entiéndase 3, 5, 7, 9, 11, 31, ¿sí? Si yo no tengo un consejo de 5, que es lo que dice el RPH, sino que quedaron elegidos 3, y se computara sobre 3, entonces 2 toman la decisión. Si vemos el mayúsculo problema que se nos forma con una variación interpretativa de cómo se conforma el Consejo de Administración. El Consejo tiene tantos miembros como los que diga su reglamento de propiedad horizontal. Y si usted no logró los 7 miembros, sino que logró 5, igual su umbral de decisión será la mayoría. En un consejo de 7, la mayoría son 4. ¿Sí? Ojo, no hay 3 personas y media, no hay 2 personas y media, porque es que eso me lo plantearon una vez. ¿Sí? Es que son 2 votos y medio. No, porque es que no hay media persona. ¿Sí? Es que es la mayoría más uno. Entonces, como son 5, la mayoría más uno son 3 y medio. Sáqueme el medio. Trágame el medio. Y que sea chiquita no significa que sea media. ¿Estamos? Sí. Pues, doctor Patiño, muy interesante todo este tema de cómo elegir el consejo, el comité de convivencia, los poderes. Definitivamente le hallo la razón en que sería un congreso únicamente este tema. Pero quiero saber más sobre qué dice su camisa. Qué es lo que nos evoca su camisa? ¿Qué es sinergia? Cuéntanos un poquito. Bueno, gracias por la oportunidad. Sinergia, etimológicamente hablando, significa o traduce la unión de fuerzas por un mismo objetivo, ¿sí? Unión de fuerzas que vienen de diferentes partes. Y nosotros montamos o creamos esta organización en un momento de arrepentimiento absoluto de pertenecer al gremio de la propiedad horizontal, siendo administrador, y dije, no quiero saber más de la administración, no tengo la capacidad, pero tenemos una experiencia que bien vale que la pongamos al servicio. Como administrador enfrentaba muchísimos inconvenientes que no sabía cómo resolver. Dentro de eso, uno de los más complejos era yo siendo administrador de propiedad horizontal, ¿cómo recibo los bienes comunes? Había un segmento ahí, un nicho de mercado que no estaba o debidamente atendido o suficientemente atendido. Entonces nos dedicamos a crear una organización multidisciplinaria, fuerzas de diferentes fuentes para ayudar a los administradores a recibir esos bienes. Y ahí nació Sinergia en el año 2011. Ya contamos con 24 años perdón, 24, 14 años en el mercado. Es un grupo interdisciplinario, arquitectos, ingeniero civil, ingeniero industrial, ingeniero electricista, 2 ingenieros patólogos, hay otros ingenieros hidrosanitarios que se encargan de realizar, arquitectos que se encargan de realizar un informe multidisciplinario para apoyar a los administradores en esas lides.
Obviamente la parte jurídica, que ha sido nuestra pasión en esto, forma parte integral del proyecto. Entonces, no solamente le entregamos un informe, que es lo que me pasaba a mí. Niñas, a mí llegaban y me ponían un informe ahí, sí, multidisciplinario, y no sabía qué hacer con esa vaina. Y yo, ¿cómo convierto esto en una herramienta? Entonces los ingenieros me decían, no, eso es problema suyo. Usted me contrató para hacer un informe técnico, pues ahí tiene el informe técnico. Entonces era un libro así grandotote, lleno de conceptos técnicos enredadísimos que no entendían sino los ingenieros. Y eso teníamos que ponerlo en lenguaje de nuestros clientes. Nos dedicamos a estructurar un producto y más que un producto, a estructurar un servicio. En eso llevamos 14 años apoyando a los administradores, apoyando a los copropietarios, incluso en algunas oportunidades, ¿por qué no decirlo también? Haciendo justicia, porque las constructoras también han sido satanizadas y hay constructoras perseguidas injustamente por copropietarios que tienen unas ideas pero no tienen argumentos. Entonces, en el momento de decir, tanto señor constructor, usted cometió aquí un error, una equivocación que tiene que subsanar, también hemos llegado a momentos donde hemos dicho a las copropiedades, esta concepción que usted tenía no es cierta, a la luz de la técnica y a la luz de lo jurídico. Entonces, y hemos traído tranquilidad, 9 de cada 10 procesos nuestros terminan en una conciliación amistosa. Solamente una fracción de 1 de cada 10 procesos se van para demanda, la que intentamos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que nos ha ido muy bien. Entonces, no abandonamos la propiedad horizontal, sigue siendo nuestra pasión. Ya no como administradores, de verdad que valoramos enormemente el trabajo de los administradores. Para nosotros es una labor no solamente ingrata, sino muy mal valorada, no solamente desde lo emotivo, sino también desde lo económico. Para nosotros un administrador debe ganar 10 veces lo que está ganando hoy. Es el que maneja el dinero, es el que lleva los recursos, es el que genera bienestar, o el que mal pago puede llevar a disminuir la calidad de vida de los copropietarios de los residentes. Entonces, eso significa sinergia. Estamos en la ciudad de Cali, ya tenemos oficinas en la ciudad de Pereira desde hace 4 años. Seguimos prestando esos servicios. También prestamos servicios de asesoría jurídica diferente a estos temas de residuo de bienes comunes, pero, pero siempre pensando en que las cosas tienen un deber ser, y que la equidad y la razón y la lógica deben reinar en estos procesos de recibo y entrega de bienes comunes. Pero estoy preocupada, doctor Patiño. ¿Cómo así que ya no quiere saber nada de la actividad gremial No, no, del... no, en su momento no quería Ah, saber nada bueno. de la administración, pero como esto es una mafia, y aquí no escapa nadie. Entonces, todos los que hemos querido irnos aquí, esos son los tentáculos con unas chupas que nos tienen aquí. Mire, esto es muy mal agradecido, sí, es tensionante, sí, es retador, pero los que no hemos, yo de hecho me fui a la industria de la salud, me fui al sector de la salud algunos años, trabajé en sector salud, abandoné transitoriamente la propiedad horizontal, descubrí que allá también es horrible, entonces me volví para la propiedad horizontal donde me siento más cómodo. Entonces, pero ya no como administrador, yo no sé si tenga la capacidad que tienen ustedes los administradores. Yo valoro enormemente esa paciencia que tienen, yo ya no la tengo. Yo ya no podría aguantar un copropietario atrevido y ustedes lo hacen todos los días, aguantan de manera estoica el comentario salido del lugar, el insulto sin fundamento, la acusación tendenciosa. Como también hay muy buenos copropietarios. A mí no me tocaron como administrador, a mí me tocaron unos consejos desastrosos, pero también sé que hay gente buena en este negocio. Como administrador no sería capaz. La verdad, valoro enormemente lo que ustedes hacen, muchachos, administradoras, administradores, pero yo no sería capaz. Entonces, seguimos dentro del gremio de la propiedad horizontal, pero más desde una asesoría legal, desde una asesoría técnica, acompañamiento. Vamos a las asambleas, les explicamos cómo funciona el sistema, estudiamos, estamos pendientes de cuánta sentencia importante nos afecta, estamos pendientes de normas que nos cargan más obligaciones, porque esa es una constante cada año.
son más las cargas que recaen sobre los hombros de los administradores, cada vez el trabajo es más exigente y seguimos en una absurda guerra del centavo donde las copropiedades contratan no al mejor, sino al más barato. Yo creo que ya es hora de cambiar el paradigma y de exigir medianamente lo que la responsabilidad y los retos de este trabajo merecen. Pues, doctor Leonardo Patiño, muchas gracias por tanta generosidad. Gracias por haber aceptado la invitación de ESAP, el gremio de la propiedad horizontal. Recuerden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones. Y si nos quieren buscar, lo pueden hacer a través de la página www.esap.org. Gracias, Lilo. Y tengo que contarles a todos los afiliados que definitivamente la propiedad horizontal es una mafia, como señala el doctor Patiño, y que el En el doctor buen Patiño, sentido, en el buen sentido. y que el doctor Patiño también hace parte de SAP, el gremio de la propiedad horizontal. Lo logramos rescatar y pues aquí está, haciendo parte de esta gran familia, ¿cierto, doctor Patiño? Así es, y aquí vamos a seguir trabajando para todos ustedes. Gracias a ESAP que me acogió. Seguimos en el trabajo de academia, que es una pasión, para acompañarlos a ustedes y brindarles herramientas prácticas, inmediatas, reales, manipulables por parte de ustedes. No son grandes cosas complejas, sino herramientas prácticas de día a día que les faciliten a ustedes el trabajo. Eso lo estamos haciendo de la mano de SAB, de Diana Carolina, de Liliana, de todo el equipo técnico, de todo el equipo jurídico de SAP, que es grande, de más de 400 afiliados que tenemos a hoy a nivel nacional, de Victoria, que es nuestra inteligencia artificial, que ya la estamos comenzando a usar, trabajando para ustedes y para un gremio vivo. Pues mil y mil gracias a ustedes por estar en este podcast, por escucharnos. No olvide compartir el video, activar la campanita, seguirnos. Liliana, mil gracias. Y nos vemos entonces un próximo jueves a las 6:30 de la tarde para que hablemos de esto, lo que más nos apasiona, la propiedad horizontal. Chao, chao. ESAP. Juntos avanzamos.